Alex estaba ocupado con la tarea de empacar sus cosas. Había decidido mudarse a un nuevo apartamento y, aunque la idea de empezar de nuevo lo emocionaba, también sentía un nudo en el estómago. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando Jason, un viejo amigo, llegó para ofrecer su ayuda. «Te ayudo a empacar», dijo con una sonrisa confiada, como si fuera algo totalmente normal. Alex dudó por un momento. A pesar de que siempre habían sido buenos amigos, algo en el aire parecía diferente desde que llegaron al apartamento. Jason empezó a trabajar sin más preámbulo, pero Alex notó cómo sus movimientos se volvían más suaves, como si quisiera estar más cerca de él. No era la primera vez que compartían un espacio juntos, pero esta vez, algo no se sentía como siempre. Mientras Jason movía las cajas, una mano accidentalmente tocó el brazo de Alex. Fue un roce breve, pero lo suficientemente largo para hacer que Alex se sintiera extraño. Jason no pareció notar nada, pero Alex se quedó allí, pensando si tal vez había sido algo más que un simple accidente. A lo largo de la tarde, las interacciones continuaron con una incomodidad latente. Los dos se intercambiaban miradas fugaces, pero ninguno se atrevió a hablar al respecto. Jason, siempre bromista, empezó a comentar sobre las pertenencias de Alex. «¿Siempre has sido tan ordenado?», preguntó con una sonrisa. «Nunca pensé que te gustara todo tan limpio». Alex rió nervioso, sin saber exactamente cómo responder. Estaba claro que la relación entre ellos estaba cambiando, pero no tenía idea de cómo gestionarlo. Cuando finalmente llegó el momento de despedirse, la tensión no había desaparecido. Jason le dio una palmada en la espalda y salió por la puerta, pero algo quedó en el aire, algo que Alex no podía sacarse de la cabeza. ¿Era simplemente el estrés de la mudanza o había algo más entre ellos? El desconcierto de Alex persistió mientras se sentaba en su nuevo apartamento, mirando la caja de recuerdos que acababa de empacar. Al día siguiente, Alex llamó a Jason para pedirle ayuda con el desempacado. Jason aceptó sin pensarlo, ya que, aunque ambos sentían una tensión que nunca había existido antes, no querían hablar de ello. La mudanza era un buen pretexto para seguir viéndose sin tener que abordar el tema incómodo que colgaba en el aire entre ellos. Cuando Jason llegó, la atmósfera era mucho más densa de lo que Alex había anticipado. Ambos comenzaron a sacar las cajas y acomodar las cosas sin decir mucho. Espera un minuto, si te está gustando esta historia, asegúrate de suscribirte, darle like y, volviendo a la historia. El ruido de los objetos siendo colocados sobre la mesa era lo único que se escuchaba, hasta que, accidentalmente, Jason dejó caer una caja y, en el proceso, rozó la pierna de Alex. Fue un roce tan sutil, pero al mismo tiempo tan cargado de algo no dicho, que ambos se quedaron en silencio por un segundo. Alex, incómodo, se apartó rápidamente, pero Jason, como si nada hubiera pasado, soltó una pequeña risa, intentando restarle importancia al incidente. Sin embargo, la chispa que había encendido en su interior no se apagó tan fácilmente. Algo estaba cambiando, y no podía evitar sentirlo. Cada mirada de Jason parecía más intensa, como si estuviera esperando una reacción que Alex no sabía cómo dar. Las manos de ambos, al pasar objetos o al sacar algo de las cajas, se encontraban con más frecuencia de lo habitual, y cada contacto, por pequeño que fuera, parecía marcar una diferencia. Después de un rato, Jason le ofreció una bebida, algo que había hecho muchas veces antes, pero esta vez, algo estaba diferente. Cuando Jason le pasó la lata, sus dedos se rozaron por un segundo más de lo necesario. No era algo intencional, pero en ese instante, ambos sabían que no podían ignorarlo. El silencio entre ellos se hizo pesado, y mientras continuaban desempaquetando, las palabras se volvían más difíciles de encontrar. Jason, al notar la distancia que Alex había puesto entre ellos, comenzó a hablar más, pero cada una de sus bromas y comentarios sentía como si estuvieran destinados a esconder algo más profundo. Alex, por su parte, trataba de centrarse en la tarea, pero su mente no podía dejar de regresar a esos pequeños momentos de contacto. Al final de la tarde, cuando ya quedaba poco por hacer, Jason se levantó para irse. Sin pensarlo demasiado, se despidió de Alex con una sonrisa, pero esta vez, algo en sus ojos mostraba una mezcla de deseo y duda. Alex se quedó allí, viendo cómo Jason se alejaba, con la sensación de que algo se había resquebrajado entre ellos. No sabía qué significaba todo esto ni qué iba a pasar, pero ya no podía negar lo que sentía. Algo estaba cambiando,
y no era tan fácil de ignorar. Los días pasaron, pero la inquietud en el aire nunca desapareció. Alex trató de enfocarse en su nueva vida, en la mudanza, pero la presencia de Jason seguía acechando en su mente. Sabía que algo había cambiado entre ellos, pero no lograba comprender exactamente qué. Jason seguía en su vida, pero cada encuentro parecía más tenso, menos natural. Había algo diferente en la manera en que se miraban y se trataban. Un fin de semana, Jason volvió a aparecer en la puerta de Alex, esta vez sin necesidad de ser llamado. Solo vine a ver cómo va todo, dijo con una sonrisa que intentaba ser relajada, pero que no engañaba a Alex. Había algo en esa sonrisa, algo que se sentía más como una prueba, como si Jason estuviera buscando algo. A pesar de la invitación de Alex a tomar algo y conversar como amigos, la situación se volvió más complicada de lo esperado. Mientras estaban en el salón, Jason empezó a hacer más comentarios, de esos que antes siempre hacía con una simple risa, pero ahora se sentían diferentes. Nunca pensé que te gustara tanto organizar todo, dijo, observando cómo Alex acomodaba algunas cosas en las estanterías. La manera en que lo miraba era extraña, como si estuviera esperando una reacción más allá de una simple respuesta. Alex se sintió incómodo, pero trató de no mostrarlo. Sin embargo, cada mirada de Jason lo hacía sentir como si estuviera desnudo, expuesto, como si estuviera probando hasta dónde podía llegar sin cruzar la línea. El silencio entre ellos creció. En un momento, mientras ambos organizaban una caja de libros, Jason se acercó un poco más de lo necesario para pasarle un libro pesado. Las yemas de sus dedos se rozaron nuevamente, y esta vez no fue algo sutil ni accidental. Fue deliberado, como si Jason estuviera midiendo cuánta cercanía podía soportar antes de que Alex se apartara. Alex, por un momento, se quedó congelado. Su corazón acelerado le dijo que algo estaba por suceder, pero no tenía ni idea de qué era. La sensación de tensión aumentó en el aire, pero ninguno de los dos se atrevió a romper el silencio. Jason, como si hubiera percibido la creciente incomodidad, trató de aligerar el ambiente con una broma, pero incluso eso sonó forzado. Alex no pudo evitar preguntarse si Jason estaba consciente de lo que estaba haciendo o si, al igual que él, también se encontraba perdido en esta nueva dinámica entre ellos. La frustración de Alex creció con cada mirada furtiva, con cada gesto que Jason hacía. No entendía por qué algo tan simple como ayudarlo con la mudanza había llevado a este punto de tensión. El día terminó sin que nada se resolviera. Jason se despidió de nuevo con una sonrisa, pero esta vez no fue tan fácil para Alex ignorar lo que sentía. En su interior, una confusión creciente se apoderaba de él, mientras observaba cómo Jason se alejaba. ¿Qué estaba pasando entre ellos? ¿Era solo una fase o algo más profundo comenzaba a tomar forma? Las preguntas no dejaban de rondar en su cabeza, pero no había respuestas claras. El aire entre ellos había cambiado definitivamente. Jason había decidido dar un paso más allá, impulsado por una mezcla de deseo y curiosidad. Había algo en la forma en que miraba a Alex que ya no podía ignorarse. Ese día, cuando Alex estaba organizando una última caja en su nuevo apartamento, Jason se acercó con una mirada diferente, más seria, como si estuviera preparando el terreno para algo más. De repente, sin previo aviso, Jason se inclinó hacia Alex y lo besó. Fue un movimiento rápido, inesperado, pero cuando sus labios se encontraron, todo alrededor de Alex desapareció por un momento. La sorpresa fue inmediata y su corazón se aceleró. La mezcla de emociones que recorrió su cuerpo lo dejó sin palabras. Jason no se apartó, y la sensación de calor en sus labios hizo que Alex comenzara a procesar lo que estaba sucediendo, aunque sin encontrar una manera de reaccionar. Jason se apartó lentamente, observando a Alex con una mirada fija, como si estuviera esperando algo, alguna señal de aprobación o rechazo. El tiempo parecía haberse detenido por completo. Alex se quedó quieto, sin saber si debía responder o simplemente alejarse. El silencio entre ellos era denso, pesado. Jason, en un intento por romper la tensión, habló con voz baja. Lo siento si te sorprendí, pero, quería saber si esto era algo que podíamos explorar, dijo, como si quisiera excusar lo que acababa de hacer, pero la sinceridad en sus ojos lo traicionaba. Alex no pudo encontrar palabras inmediatamente. El beso había sido tan inesperado que sus pensamientos estaban en completo caos. Parte de él quería alejarse, seguir como antes,
pero otra parte no podía negar lo que había sentido en ese momento. Espera un minuto, si te está gustando esta historia, asegúrate de suscribirte, darle like y, volviendo a la historia. ¿Qué significaba todo esto? ¿Estaba Jason buscando algo más, o solo había sido un impulso del momento? En ese instante, algo se rompió dentro de Alex. Ya no podía ignorar la tensión que había estado construyéndose entre ellos, y a pesar de su confusión, sentía una necesidad de saber si esto era real. De alguna manera, la sensación de estar probando los límites de su relación con Jason se sentía liberadora, aunque también aterradora. Alex miró a Jason, que esperaba pacientemente, con una mezcla de incertidumbre y esperanza en sus ojos. Finalmente, después de un largo silencio, Alex habló, su voz baja pero clara. No sé qué esto significa, Jason, pero, no puedo negar lo que acabo de sentir. Las palabras fueron suficientes para que Jason sonriera, pero la verdadera pregunta seguía flotando entre ellos, ¿qué hacer con lo que acababa de pasar? Ninguno de los dos sabía exactamente qué sucedería a continuación, pero ambos entendían que algo había cambiado. La relación que habían tenido hasta ahora ya no existía. Se habían cruzado límites, y lo que seguiría de aquí en adelante sería una nueva etapa, llena de incertidumbre, pero también de una fascinante posibilidad. Después de lo sucedido, Alex no podía dejar de pensar en el beso de Jason. Aunque las palabras de Jason le habían dado algo de claridad, la confusión seguía rondando su mente. La tarde había transcurrido sin que ninguno de los dos volviera a hablar del asunto. Jason había decidido irse sin decir más, pero la huella de lo sucedido no se desvaneció. Alex se sentía extraño, atrapado entre el deseo de comprender qué significaba todo eso y el miedo a lo que podía surgir si realmente se adentraba en ese territorio desconocido. Jason, por su parte, parecía haber vuelto a su actitud usual, pero algo en su mirada decía lo contrario. Había algo más en el aire, una tensión sutil pero constante. No era solo el recuerdo del beso, sino que había algo que ninguno de los dos se atrevía a decir en voz alta. Ambos sabían que algo había cambiado, pero ninguno se sentía listo para enfrentarlo completamente. Al día siguiente, Alex se encontró con Jason en el café de siempre, el mismo lugar donde siempre solían ir, donde todo parecía más fácil, más natural. Pero esta vez, había una diferencia. Cuando Jason se sentó frente a él, la distancia entre ellos era palpable, aunque ellos intentaban actuar como si nada hubiera cambiado. Las palabras no fluían con la misma naturalidad de antes. Los dos evitaban mirarse demasiado, como si de alguna manera, cualquier contacto visual pudiera revelar algo que aún no estaban dispuestos a enfrentar. Jason comenzó a hablar de algo trivial, algo que no tenía relevancia, como si todo fuera lo mismo. Claro, Alex notaba cómo sus palabras estaban vacías, como si ambos estuvieran buscando algo en ese silencio incómodo. Jason se detuvo, dejando la conversación colgada en el aire, y finalmente miró a Alex con una expresión seria. No quiero que esto nos haga distanciarnos, ¿entiendes?, dijo, tratando de suavizar la carga emocional de sus palabras. Pero en el fondo, Alex sabía que no se podía simplemente borrar lo que había pasado. No era algo tan fácil de olvidar. A pesar de la intención de Jason de mantener las cosas normales, el ambiente seguía siendo tenso. Alex no sabía cómo reaccionar, ni cómo llevar la conversación hacia el lugar que ambos parecían evitar. Las preguntas seguían surgiendo en su mente, pero no se atrevía a plantearlas. ¿Qué significaba ese beso? ¿Jason realmente quería algo más, o solo había sido un impulso momentáneo? ¿Y él? ¿Qué debía hacer con lo que sentía? La confusión era cada vez mayor. En algún momento, Jason se levantó para irse, pero antes de hacerlo, sus ojos se encontraron con los de Alex. Hubo una pausa, una pequeña chispa de reconocimiento, pero nada más. Jason se fue sin decir una palabra más, dejando a Alex solo, con la sensación de que algo importante estaba a punto de suceder, pero sin saber si estaba preparado para enfrentarlo. La tarde continuó de manera normal, pero Alex sentía que algo estaba por cambiar. Las dudas seguían pesando sobre él, y aunque no lo admitiera, sentía la necesidad de entender lo que estaba pasando entre ellos. Sin embargo, la incertidumbre seguía siendo la única constante, y no estaba seguro de si alguna vez encontraría una respuesta clara. La tensión entre ellos había alcanzado un punto crítico. Aunque ambos trataban de evitar el tema, no podían negar lo que estaba ocurriendo.
El aire que compartían estaba cargado de algo más profundo que simples palabras, algo que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Jason, consciente de la situación, decidió que era hora de dar un paso más. Había una línea borrosa entre lo que eran como amigos y lo que podrían ser como algo más. Si Alex no estaba dispuesto a hablar, entonces sería él quien tomaría la iniciativa. Un jueves por la tarde, mientras Alex organizaba algunos papeles en su escritorio, Jason llegó sin previo aviso. Era extraño, pero no sorprendente. Después de todo, ya no había distancias claras entre ellos, y Jason parecía dispuesto a empujar esos límites más allá. No hubo palabras cuando Jason entró, solo una mirada que decía mucho más que cualquier conversación. La tensión era palpable desde el primer momento. Jason no tardó en romper el silencio con una sonrisa tranquila, pero sus ojos mostraban algo más. Había una decisión firme en su mirada. ¿Te gustaría salir hoy? Algo distinto, dijo Jason sin rodeos, su voz suave pero llena de una intención que Alex no pudo ignorar. Alex lo miró por un momento, sintiendo como su corazón latía más rápido. No podía entender por qué Jason lo estaba llevando hasta este punto. No había vuelta atrás en esa situación, y la curiosidad, junto con la incomodidad, lo mantenían atrapado. ¿Qué estaba buscando Jason? ¿Qué esperaba que sucediera entre ellos? Después de unos segundos, Alex asintió, incapaz de encontrar una respuesta verbal. Salieron juntos, caminando por la ciudad sin decir mucho, pero ambos sintiendo esa energía palpable que colgaba entre ellos. Jason, a su manera, intentaba mantener la conversación ligera, pero cada palabra de él parecía tener más peso de lo normal. Alex no podía dejar de preguntarse si Jason estaba esperando algo más de él. Algo más allá de la amistad. Cuando llegaron al parque, Jason se detuvo frente a una banca y miró a Alex. La distancia entre ellos se redujo. Ya no había más espacio de por medio, solo los dos, mirándose como si estuvieran midiendo la siguiente jugada. En ese momento, Jason tomó la mano de Alex, sin previo aviso. Fue un gesto simple, pero lleno de una carga emocional que Alex no pudo procesar en ese instante. «Quiero saber hasta dónde podemos llegar», murmuró Jason, su voz grave, casi desafiante. El corazón de Alex se aceleró. Sabía que este era el momento. Este era el momento en que las cosas entre ellos cambiarían para siempre. No podía evitar sentir que estaba siendo arrastrado por una corriente que él mismo no había provocado, pero que de alguna manera ya no podía detener. Las palabras de Jason lo retumbaban en su mente, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar él? La pregunta flotaba en el aire mientras la mano de Jason permanecía en la suya, fuerte pero no agresiva. Alex no sabía qué hacer, pero no podía negar que algo en su interior se sentía atraído por el desafío que le estaba proponiendo. No se trataba solo de un beso o un gesto físico, se trataba de algo más profundo, más difícil de entender. Con un suspiro, Alex se adelantó, rompiendo la barrera de incomodidad que los había rodeado todo el día. El primer paso había sido dado, y el camino por delante ya no era tan claro. Jason, viendo que Alex no retrocedía, sonrió ligeramente, satisfecho con la respuesta silenciosa que había obtenido. Ambos sabían que habían cruzado una línea, y lo que sucediera a continuación dependería de la dirección que eligieran tomar. Sin decir palabra, continuaron caminando juntos, pero esta vez el aire entre ellos ya no era el mismo. El juego de probar los límites acababa de comenzar, y ninguno de los dos estaba dispuesto a dar marcha atrás. El silencio entre Alex y Jason se volvió insoportable. Después de ese día en el parque, las interacciones se volvieron más tensas, aunque ambos intentaban actuar como si nada hubiera cambiado. Jason seguía llegando sin previo aviso, siempre con esa misma mirada de desafío, pero Alex se encontraba cada vez más atrapado entre sus propios sentimientos y las expectativas de lo que debería ser su relación con él. La familia de Alex empezó a notar las pequeñas diferencias en su comportamiento. Sus padres no podían entender por qué pasaba más tiempo en su nuevo apartamento o por qué se veía tan distante, aunque nunca dijeron nada directamente. Sin embargo, los pequeños comentarios y preguntas se hicieron inevitables. Un domingo por la tarde, su madre le hizo una pregunta que lo dejó sin palabras. «¿Jason te está ayudando mucho con la mudanza?», preguntó, sin sospechar nada, pero con una curiosidad que golpeó a Alex en lo más profundo. No sabía cómo responder. No quería mentir, pero tampoco quería compartir lo que realmente estaba pasando.
Esa tarde, después de la visita de su madre, Alex salió a caminar, tratando de ordenar sus pensamientos. El constante zumbido de las preguntas en su mente lo mantenía inquieto, pero ninguna respuesta parecía suficiente. ¿Cómo explicaría a su familia lo que sentía por Jason, sin que todo se volviera más complicado de lo que ya era? La sociedad aún no estaba lista para entenderlo, y aunque él mismo aún no lo comprendía completamente, sentía que no podía simplemente ignorarlo. Algo había cambiado entre ellos, y ya no se podía deshacer de ello. Cuando regresó al apartamento, encontró a Jason esperando en la puerta, como siempre. No había señales de lo que había sucedido entre ellos, pero la incomodidad era evidente. Jason había notado algo en su rostro, algo que delataba que algo no estaba bien. ¿Todo bien?, preguntó, su tono bajo, casi como si estuviera buscando una respuesta que sabía que no sería fácil de dar. Alex, sin embargo, no respondió de inmediato. En lugar de eso, entró al apartamento y se sentó en el sofá, sintiendo cómo la tensión entre ellos aumentaba con cada segundo que pasaba. Jason se sentó a su lado, y por un momento, los dos se quedaron en silencio. No quiero que esto nos afecte, dijo finalmente Jason, su voz un poco más grave de lo habitual. Quiero que lo manejemos bien. Pero Alex sabía que no era tan fácil. El silencio entre ellos era ahora una barrera difícil de superar. Todo lo que había pasado hasta ahora había creado un espacio difícil de llenar. El simple hecho de estar juntos ya no parecía suficiente para superar la incertidumbre que ambos sentían. ¿Cómo lo manejamos?, respondió Alex, finalmente levantando la mirada para encontrarse con los ojos de Jason. ¿Qué es lo que estamos haciendo, Jason? Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas, y cuando las dijo, algo en el aire cambió. Ya no podía callar lo que había estado sintiendo todo este tiempo. Jason lo miró fijamente, sin saber qué decir, y por un momento, todo quedó suspendido. Jason abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera, la puerta del apartamento se abrió de nuevo. Un amigo de Alex había llegado sin avisar, y la interrupción cambió inmediatamente el curso de la conversación. Jason se levantó de inmediato, buscando una salida al malestar que había comenzado a crear, mientras Alex se quedaba allí, sintiendo cómo la conversación se desvanecía sin haber llegado a ninguna conclusión. La visita de su amigo había creado una distracción necesaria, pero no resolvía nada. Mientras Jason se despedía con una sonrisa tensa y se marchaba, Alex se quedó mirando hacia la puerta, sintiendo que el peso de la conversación no resuelta aún lo perseguiría. La visita de su familia, las dudas internas y el constante tira y afloja con Jason lo habían dejado atrapado en una situación que no sabía cómo manejar. Sin embargo, lo que más lo preocupaba no era la incomodidad de las situaciones externas, sino lo que sucedería después de este silencio. Si no se enfrentaban a las consecuencias de sus propios sentimientos, nada cambiaría. Pero al mismo tiempo, Alex no sabía si estaba listo para dar ese paso. La tensión entre Alex y Jason había alcanzado su punto máximo, pero justo cuando parecía que las cosas iban a estancarse, un giro inesperado apareció. Un miércoles por la tarde, mientras Alex se encontraba en su apartamento, llegó un mensaje de texto de un amigo común. El mensaje era directo y sorprendente: Jason ha estado hablando mucho de ti últimamente. Creo que deberías saberlo. Las palabras resonaron en la cabeza de Alex, y la duda se instaló aún más profundamente en su mente. ¿Qué había dicho Jason? ¿Qué estaba pasando entre ellos que nadie había revelado aún? Antes de que pudiera procesar lo que acababa de leer, el timbre de la puerta sonó. Jason estaba de nuevo allí, como si nada hubiera cambiado. Entró con una sonrisa relajada, pero Alex pudo ver en sus ojos una chispa de tensión, como si algo estuviera a punto de estallar. Jason se sentó en el sofá, pero el ambiente ya no era el mismo. La incomodidad se había apoderado del espacio entre ellos, y a pesar de la cercanía física, parecía que ambos estaban a kilómetros de distancia emocionalmente. Recibí un mensaje extraño de un amigo común, dijo Alex, sin rodeos. Jason lo miró, algo confundido, y Alex vio cómo sus ojos pasaban rápidamente de la sorpresa a la cautela. Hablan de ti. Hablan de nosotros, de lo que está pasando, y no sé qué pensar de todo esto. Jason se quedó en silencio por un momento, evaluando las palabras de Alex. Finalmente, suspiró y, en lugar de evadir el tema, como había hecho antes, decidió ser directo. He estado evitando hablar de esto, porque no quería presionarte.
Pero es claro que no podemos seguir así, sin decirnos lo que realmente pensamos. La confesión de Jason dejó a Alex sin palabras. Algo en su interior se relajó, pero al mismo tiempo, la ansiedad creció. Estaba claro que Jason había estado guardando algo, pero la revelación era mucho más grande de lo que había imaginado. Jason continuó, pero su tono era más serio. Lo que estamos viviendo no es solo una confusión o un juego. Es real, y sé que te he estado empujando, pero no puedo esconder lo que siento por ti. Alex sintió una mezcla de alivio y terror al escuchar esas palabras. El peso de la situación ya no se podía ignorar, pero aún quedaba la pregunta de qué hacer con ello. ¿Cómo podían seguir adelante cuando todo lo que había sucedido hasta ahora había sido tan complicado? ¿Qué significaba este algo real para ellos? ¿Y ahora qué?, preguntó Alex, la voz casi quebrada por la carga emocional que sentía. ¿Qué hacemos con esto, Jason? Jason lo miró fijamente, sus ojos reflejando tanto incertidumbre como determinación. No lo sé. Pero no quiero seguir escondiéndolo. Quiero saber si esto puede ser algo más, o si es mejor que cada uno siga su camino. Las palabras de Jason colgaron en el aire, dejando una sensación de incertidumbre que llenaba la habitación. Ambos sabían que no podían seguir en ese limbo para siempre. Algo debía cambiar, y aunque el futuro era incierto, por primera vez en mucho tiempo, parecía que estaban dispuestos a enfrentarlo juntos. Después de la conversación que había cambiado todo, Alex no podía evitar sentirse más vulnerable que nunca. Las palabras de Jason todavía retumbaban en su mente, y aunque había dado un paso importante al expresar lo que sentía, la incertidumbre no desapareció. Ahora sabían lo que había entre ellos, pero no sabían cómo manejarlo. Cada día, la distancia emocional seguía siendo palpable, aunque intentaran ignorarla. Jason ya no llegaba sin previo aviso, y Alex había comenzado a evitar sus llamadas, incapaz de lidiar con la intensidad que todo esto había adquirido. La llegada de un fin de semana especialmente silencioso solo aumentó las dudas. Alex pasaba las horas en su apartamento, mirando por la ventana mientras el ruido de la ciudad parecía estar tan distante como él se sentía de Jason. El frío se colaba por las rendijas de la ventana, pero la helada que sentía dentro de sí mismo era mucho más fuerte. Necesitaba respuestas, necesitaba entender cómo había llegado hasta este punto de incertidumbre. La verdad era que su corazón aún latía con fuerza cuando pensaba en Jason, pero la lógica le decía que no podía seguir viviendo atrapado entre lo que quería y lo que era posible. Ese mismo sábado por la tarde, mientras Alex trataba de distraerse con algo tan trivial como organizar sus libros, el timbre de la puerta lo sacó de su ensimismamiento. No era de sorprenderse que fuera Jason, pero el sentimiento de inquietud le recorrió la piel antes de que pudiera siquiera levantarse. Cuando abrió la puerta, Jason estaba allí, mirando hacia abajo, como si hubiera esperado una señal para hablar. Sin las palabras de siempre, Jason simplemente entró y se dirigió al sofá sin ser invitado, como si ya conociera todo lo que se sentía entre ellos. Lo siento por no haber hablado antes, dijo Jason, mirando al frente, pero sin dirigirse directamente a Alex. Sé que esto se está volviendo extraño, y no quería presionarte. Pensé que con el tiempo, las cosas se calmarían, pero, lo que siento por ti no se va a ir. Alex se quedó allí, sin saber qué decir. El reconocimiento de Jason había hecho que las paredes que ambos habían construido alrededor de sí mismos comenzaran a caer. Jason había sido el primero en dar el paso, y aunque Alex temía que sus propios sentimientos fueran demasiado complicados para ser expresados, algo en él lo empujaba a seguir adelante. Todo esto me asusta, confesó Alex, finalmente. No sé qué hacer con lo que siento. No sé si estoy preparado para esto. No sé si tú lo estás. Jason lo miró, y esta vez, sus ojos no mostraban la misma incertidumbre que antes. Había algo más claro, algo más firme. No sé si esto es lo que esperabas o no, pero no quiero seguir viviendo en el silencio. Quiero ver si esto puede ser algo real. No te estoy pidiendo que lo aceptes ahora, pero quiero que lo sepas. Las palabras que habían estado atrapadas en el aire finalmente encontraron su lugar, pero no ofrecieron la paz que Alex esperaba. En lugar de eso, lo sumieron aún más en una tormenta de emociones encontradas. Quería creer en lo que Jason le decía, pero el miedo seguía nublando sus pensamientos. ¿Podría realmente dar ese paso? ¿Podría dejar atrás todo lo que le había enseñado el miedo al rechazo, el juicio y la incertidumbre? El silencio llenó el espacio entre ellos una vez más.
Jason no presionó, solo esperó. Sabía que había cruzado una línea al decir lo que había dicho, pero también sabía que Alex necesitaba su propio tiempo. En ese momento, Alex se dio cuenta de que no podía seguir eludiendo la verdad, ni a sí mismo ni a Jason. De alguna manera, tendrían que enfrentar lo que sentían, aunque el camino hacia la claridad no fuera nada sencillo. Sin embargo, a pesar de toda la confusión, había algo en el que no podía negar: la posibilidad de un futuro con Jason, aunque fuera incierto, parecía más tentadora que nunca. El tiempo no se detuvo, pero algo había cambiado en la relación entre Alex y Jason. Después de tantas semanas de incertidumbre, finalmente había llegado un punto en el que no podían seguir en el mismo lugar. La conversación pendiente ya no podía esperar, y aunque el miedo seguía acechando, la determinación de avanzar juntos se había apoderado de ellos. Los días pasaban, pero cada uno de esos momentos estaba cargado de una nueva sensación, la sensación de que algo real comenzaba a formarse entre ellos, sin importar lo que el mundo pensara. Jason había decidido que ya no quería esperar más. El día después de su última conversación, cuando ambos habían hablado de sus miedos y deseos, se presentó nuevamente en la puerta de Alex, esta vez con una expresión más tranquila, pero también con la firmeza de quien ya no está dispuesto a retroceder. «Es hora de dejar de hacer suposiciones», dijo, entrando al apartamento sin esperar invitación. «Quiero que esto sea real, pero si no lo quieres, también lo entenderé». Alex lo miró, y por primera vez desde que todo había comenzado, algo en su interior se calmó. Sabía que no podía seguir postergando lo que sentía. No tenía todas las respuestas, ni tampoco estaba seguro de lo que sucedería, pero algo le decía que valía la pena intentarlo. El miedo seguía presente, pero la necesidad de ser honesto consigo mismo y con Jason se estaba imponiendo. «No sé cómo debería ser esto», dijo Alex, su voz firme a pesar de la incertidumbre. «Pero estoy dispuesto a intentarlo. No quiero perder lo que podría ser, lo que esto podría ser». Jason, al escuchar esas palabras, sintió una mezcla de alivio y emoción. No había presionado, no había insistido más de lo necesario, pero había algo en la mirada de Alex que le decía que finalmente se encontraban en el mismo lugar. No había garantías, no había promesas claras de lo que el futuro les depararía, pero por primera vez, ambos sabían que no podían seguir fingiendo que las cosas eran lo que no eran. El resto de la tarde pasó entre risas nerviosas y momentos de calma, como si la simple acción de estar juntos, de hablar sin reservas, de compartir sin miedo, fuera suficiente para darles la confianza que necesitaban. Ninguno de los dos sabía lo que depararía el mañana, pero sabían que este paso era el primero hacia algo que ambos querían, aunque no pudieran ver claramente la meta aún. Esa noche, cuando las luces de la ciudad comenzaron a parpadear desde la ventana, Alex y Jason se encontraron más cerca el uno del otro que nunca antes. No necesitaban palabras para comprender lo que sentían, ni explicaciones sobre lo que esto significaba. Todo estaba claro entre ellos, un futuro incierto, pero uno que decidían enfrentar juntos, sin importar las dificultades que pudieran surgir. Aunque aún quedaban muchas preguntas por responder, el simple hecho de haber dado ese paso juntos les dio un sentido de paz que ninguno de los dos había experimentado antes. Ya no había silencio entre ellos, ni dudas que los separaran. Había llegado el momento de avanzar, y por primera vez, ambos sabían que no importarían las dificultades mientras estuvieran dispuestos a caminar juntos. El sol se ponía lentamente, tiñendo el cielo de un tono naranja que parecía reflejar el nuevo capítulo que Alex y Jason estaban comenzando a escribir. Ya no había más preguntas sin responder entre ellos. La tensión que los había mantenido a distancia, el miedo al rechazo y las dudas que los habían atormentado, finalmente habían comenzado a desvanecerse. Aunque el futuro seguía siendo incierto, ahora era un futuro que elegían construir juntos. La decisión de enfrentar sus miedos y dar ese paso hacia adelante había transformado la relación de una manera que ninguno de los dos había anticipado. Los pequeños gestos de cariño, las miradas compartidas y los silencios llenos de comprensión ahora formaban parte de su día a día. Ya no había temor en cada encuentro, solo una conexión profunda que parecía crecer con cada conversación, con cada risa, con cada toque fugaz. Un fin de semana más tarde, después de una noche tranquila en el apartamento de Alex, ambos se encontraban en el sofá, mirando una película que ninguno de los dos realmente estaba viendo. Estaban simplemente disfrutando de la compañía del otro, de esa paz que habían encontrado después de tantas semanas de confusión.
Jason, al notar la calma en el aire, se giró hacia Alex con una sonrisa que parecía decir todo lo que las palabras no podían expresar. ¿Te das cuenta de que todo ha cambiado?, preguntó, su voz suave pero llena de significado. Miras las cosas de manera diferente, ¿verdad? Alex asintió, una sonrisa también asomándose en su rostro. Sí. Todo está diferente, pero no me siento perdido. No ahora. La verdad era que nunca imaginó que las cosas cambiarían tan rápidamente. No pensó que esa relación que comenzó con dudas y temores sería capaz de evolucionar en algo tan sólido. Pero aquí estaban, en ese momento, con las piezas del rompecabezas encajando lentamente, pero con seguridad. Había algo en la relación que les daba una estabilidad que ninguno había experimentado antes. Jason, notando cómo Alex se relajaba, dio un paso más. No sé lo que el futuro tiene para nosotros, pero sé lo que quiero. Y eso es estar aquí, contigo, ver cómo esto sigue creciendo. Las palabras de Jason confirmaron lo que Alex ya sentía en su interior, que este era el comienzo de algo significativo. No importaba lo que los demás pensaran, ni lo que el mundo pudiera decirles. Lo único que importaba era que ellos se habían encontrado en medio de todo el caos, y de alguna manera, eso era suficiente para ellos. Mientras la noche caía sobre la ciudad, Alex y Jason se quedaron allí, en ese momento simple pero perfecto. Sin prisas, sin presiones, solo disfrutando de lo que habían construido juntos. Aún sabiendo que el camino no siempre sería fácil, ambos entendían que el viaje valdría la pena mientras caminaran juntos. No había final claro ni un destino predeterminado. Solo un viaje compartido, un nuevo comienzo que ambos se comprometían a vivir, paso a paso. Y aunque no sabían qué depararía el mañana, en ese instante, estaban completos, con la certeza de que todo lo que necesitaban estaba justo frente a ellos.